Datos biográficos de Dante Alighieri. Dante Alighieri nació en Florencia, Italia, en mayo de 1265, probablemente el día 30. Su nombre Durante, que se abrevia Dante, fue tomado de su abuelo materno, Durante di Escolaio, mientras que el patronímico Alighieri proviene de Aldigliera, abuela materna Mari de Ligiero de Bellicione, progenitor junto con doña Bella del eterno poeta. A los 9 años conoce a Beatriz Portinari, cuya belleza y gracia lo dejaron impresionado al punto de inspirarle versos de estremecido lirismo. En 1287, Beatriz contrajo matrimonio con Simone de Gheri, que era un banquero millonario. A pesar de ello, Dante la seguía amando, pero el destino le tenía una fatídica sorpresa. El 8 de junio de 1290 fallece Beatriz. Este fue el suceso más amargo en la vida del poeta, pero también el cierre triunfal y el móvil de toda su poesía, especialmente la Divina Comedia, la cual tardó en escribir 15 años, y la nombró comedia, porque su obra tenía un final feliz. Años después, Boccaccio le agregó el adjetivo divina, porque trataba de temas divinos. Dante fue un hombre de trascendencia histórica, el puente entre dos grandes épocas, el último poeta de la Edad Media y el primero del Renacimiento. Simbología que tiene la obra. La Divina Comedia de Dante Alighieri es un poema donde se mezcla la vida real con lo sobrenatural. Muestra una lucha entre la nada y la inmortalidad. Una lucha donde se interponen los mundos, infierno, purgatorio y paraíso. Teniendo en cuenta el lenguaje connotativo de la obra literaria, el autor nos presenta una poesía cargada de símbolos. La obra se articula en torno a los números 3, símbolo de la eternidad, y 10, de la perfección. Y sus múltiplos, por supuesto, ya que 3 son los libros que la componen, que serían el infierno, el purgatorio y el paraíso, cada uno de ellos compuestos de 33 cantos, además de un canto introductorio. Los 100 cantos totales están compuestos en terza rima. 3 son los reinos de ultratumba, repartidos en 9 zonas más una, que hacen un total de 10. Las almas de los condenados se organizan en 3 grupos principales, al igual que las almas de los penitentes y beatos. Dante simboliza el alma humana. Virgilio simboliza la ciencia humana y la razón. Beatriz representa la fe. La Virgen María es mencionada en el libro como la Dama Gentil. Jesús de Nazaret es mencionado como un ser poderoso que bajó al infierno. El león simboliza la soberbia, el orgullo y la ambición moral. La loba, la avaricia y la codicia. La pantera, la lujuria. El demonio simboliza el odio y la oscuridad. La selva oscura simboliza un estado de vicio, la ignorancia del hombre, la miseria de Dante en el exilio. El punto más lejano es el lugar donde está Dios, simbolizando el amor, el fuego y la calidez. El viaje de Dante es una alucinación a la existencia del ser humano. La odisea, exploración, descubrimiento, partida y vuelta. La vida es destino y viaje. Además, nos muestra que las consecuencias y responsabilidades de nuestras acciones de hoy serán las torturas del mañana. El infierno. En esta primera parte del poema, Dante narra su descenso al infierno acompañado por Virgilio, el poeta latino al que el italiano tanto admiraba. Alighieri describe el infierno con forma de cono invertido, constituido por 9 círculos, en los que los condenados estaban subyugados a diferentes castigos, según la gravedad de sus pecados. Tras pasar los 9 anillos, se encuentran con una suerte de palacio en el que reside Lucifer. Primer círculo, el limbo. En el limbo se encuentra un castillo rodeado de 7 muros, denominado Mansión de los Justos, lugar en el que residen los hombres más sabios, para aquellos que han sido buenas personas en vida. En él se encuentran las personas que no habían recibido el bautismo, y siendo que nacieron privados de la fe, no pueden disfrutar de la visión de Dios, pero no son castigados por algún pecado. Según Dante, aquí encontró a muchos filósofos como Homero, Seneca, Horacio, Aristóteles, Sócrates, entre otros.
Dante conoce al Aqueronte, con el cual tiene una pequeña disputa, la cual Virgilio con su toque de magia lo hace calmar. Dante preguntó a Virgilio si alguna de esas almas habían podido salir del limbo, a lo que Virgilio le respondió: yo era recién llegado a este sitio, cuando vi venir a un ser poderoso, coronado con la señal de la victoria. Hizo salir de aquí el alma del primer padre, y la de Abel su hijo, y la de Noé, del legislador Moisés, tan obediente, la del patriarca Abraham, y la del rey David, a Israel con su padre y con sus hijos, y a Raquel, por quien aquel hizo tanto, y a otros muchos, a quienes otorgó la bienaventuranza, pues debes saber que antes de ellos no se salvaban las almas humanas. Segundo círculo, los lujuriosos. Aquí se encuentran las puertas al verdadero infierno. Están los lujuriosos y personas que pecan utilizando el amor para bienes propios. Un fuerte viento que sopla sin descanso y arroja a los habitantes de este círculo al suelo y paredes. Aquí se aparece Minos, que era el rey de Creta, el cual presidía el infierno. Dictaba sentencias a los condenados con los giros de su cola, señalando a qué círculo deberían ir. También encuentra muchos reyes que fueron lujuriosos y a la vez utilizaron el amor para sacar provecho, como Cleopatra, París, Aquiles, entre otros. Tercer círculo, los glotones. Dante y Virgilio continúan encontrando pecados incontinentes. Aquí en este círculo están los golosos. Ellos están inmersos en el fango, ese lugar de lluvia incesante de granizo y nieve, y golpeados por Cerbero, hijo de Tifeo y guardián del tercer círculo, un monstruo de Hades, un perro de 3 cabezas, las cuales simbolizan la voracidad insaciable. Lo describe con barba grasienta y negra, quien desgarra a los que habitan en ese círculo, el cual es calmado por Virgilio. También Dante se topa con Cíaco, el cual dice estar ahí por la insaciable gula. Cuarto círculo, los ávaros y los pródigos. Reservado al pecado de la avaricia, los despilfarradores también tienen un lugar en él. El cuarto círculo está recuerdado por Pluto, dios romano de la riqueza, confundido con Plutón, dios grecorromano del Hades. El reino de los muertos, el encuentro bastante grotesco. Pluto se opone a que pasen, pero cuando Virgilio le recuerda que este viaje viene auspiciado por nadie menos que Dios mismo, el otro no replica, sino que se llena de ira y se enfurece contra sí mismo, y se cae al suelo como una vela que es derribada por el viento. Tras este singular encuentro, Dante se topa con los condenados del círculo, los ávaros y los pródigos. Aquí es donde en mi opinión llegamos al más absurdo de todos los tormentos infernales que Dante imaginó para los condenados. Y es que en el cuarto círculo, el tormento principal no lo causan bestias mitológicas o demonios, sino los mismos condenados. Esto se repite solo en el caso de los mediocres, el limbo, los iracundos y en cierto sentido con los ladrones. Según Dante, los ávaros y los pródigos están cargando con un peso. No menciona qué tipo de peso. Algunos piensan que simples rocas circulares del tamaño de ellos mismos. Otros lo suponen pesados sacos de oro, y hay quienes lo visualizan como diamantes gigantes. La cosa es que los ávaros empujan estos pesos desde un extremo del círculo hacia el centro, y en contraparte, los pródigos también lo hacen desde el otro extremo, hacia el mismo centro. De modo que cuando se encuentran, se produce un terrible choque entre ambas posturas, y los unos gritan, ¿por qué ahorras? Y a lo que los otros contestan, ¿por qué derrochas? Quinto círculo, los coléricos y los asidiosos, reservado a los pecados de la pereza y la ira. Flegias, el hijo del dios Ares y rey de los Lápitas, es el barquero que lleva las almas por la laguna Estigia hasta la ciudad infernal de Dite. Los poetas encuentran a Felipe Argenti, enemigo de Dante. Al verlos los demonios encolerizan. Este círculo es el último en el cual se encuentran pecadores castigados por su incontinencia. Aquí están los iracundos y los perezosos, los primeros inmersos y los segundos sumergidos en el pantano de la Estigia. Los primeros estuvieron inmersos en el fango de su propia rabia, y ahora se golpean y se injurian eternamente, mientras los segundos gastaron su vida en la inmovilidad, y por eso están hundidos, privados de aire y palabra, así como en vida se privaron de las obras. El custodio también barquero sobre el Estigia
Esplegias, alegoría de la ira. Su figura es tomada de la mitología, siendo el rey de los Lápitas que incendió el templo de Delfos para vengarse de Apolo, que había seducido a su hija como narra Virgilio y Estacio. Sexto círculo. Los herejes. El sexto círculo está dentro de los muros de la ciudad de Dite. Se manifiestan las furias de la torre de Dite y Medusa. Un ángel los socorre abriendo las puertas de la ciudad para avanzar al círculo de los incrédulos y heresiarcas, condenados a los sepulcros ardientes. Se encuentran a los nobles epicúreos Farinata, Degli Uberti, Gibelino y adversario de Dante, Cavalcanti, de la casa Güelfa. Virgilio le explica al poeta los pecados según Escolástica. Aquí son castigados los herejes, entre los cuales los epicúreos que negaron la supervivencia del alma en sepulcros en llamas. La idea probablemente era tomada de la pena a la cual estaban castigados los herejes en los tribunales terrenales, es decir, la hoguera, en cuanto el fuego era considerado símbolo de purificación y correspondía a la luz que ellos pretendían expandir con sus doctrinas. En el infierno los seguidores de cada secta están juntos, en contraste a la discordia y a la división que en cambio llevaron a la Iglesia, mientras que el sepulcro alude a la negación de la inmortalidad del alma, aunque no todas las herejías la negaban. Séptimo círculo, los violentos. Resguardado por un minotauro, a partir de este círculo se encuentran los pecadores que se entregaron a la malicia. Los condenados se dividen en tres grupos: los violentos contra el prójimo, que son los homicidas y criminales, castigados en un río de sangre hirviente que simboliza la sangre que derramaron al cometer sus actos, también atormentados por los centauros. En el segundo grupo se encuentran los suicidas, transformados en árboles y atormentados por las arpías. En el tercer y último grupo se encuentran los blasfemadores, sodomitas y usureros, mortificados a permanecer en un desierto de arena ardiente con lluvia de fuego. Octavo círculo. Los engañadores. Castiga a los fraudulentos, puesto que el fraude es una maldad propia del hombre. El tormento reservado para sus infractores es mucho mayor que el de los violentos. De esta manera, un pastor que engaña a la gente para quedarse con los diezmos es peor que un asesino en serie responsable de la muerte de 60 menores. La estructura de los tres últimos círculos del infierno es diferente a la del resto del infierno. Hasta el momento la idea general del infierno era la de un cono invertido, que va descendiendo en espiral a través de los círculos de la incontinencia. Ingresa a Dite y llega hasta la violencia. Sin embargo, al llegar a este punto la situación cambia. A partir de aquí, la espiral se corta para descender a las Malevolge, que es como se denomina la distinta fosa donde se castiga la mentira. Es preciso que Virgilio invoque a Gerión, guardián del círculo y símbolo del fraude. Además, el cosito donde se castiga la traición de la imagen de ser una especie de palacio para Lucifer, aunque obviamente por sus pecados él ha de experimentar tormento como cualquier otro condenado. Y en este punto la Malevolge del fraude componen una especie de fosas alrededor de un castillo, donde los gigantes son las torres defensivas. En general, las Malevolge no tienen un orden específico. Aquí también, a diferencia del resto del infierno, los pecados no están graduados según gravedad. Cada fosa encierra un tipo de pecador distinto, pero que al final de cuentas cometió la misma culpa: engañar. Los primeros con los que Dante se encuentra son aquellos que se valen del sexo y la sensualidad para lograr el fraude y engañar. Son los seductores que atraen hacia su persona a sus víctimas, y los proxonetas que las atraen hacia otra persona y fuerzan a esta última a cometer el fraude. Ellos son obligados a caminar eternamente en filas separadas pero paralelas, desnudos y sin descanso, puesto que al primer intento de reposo los demonios custodios del círculo los azotan con crueldad. La segunda fosa alberga a aquellos que utilizaron las palabras adornadas y en general las mentiras para halagar la vanidad de una persona y de esta forma obtener ventaja de ella. Son los lisonjeros. Ahora deben pasar el resto de la eternidad en un tormento que compite con el de los glotones, en repugnancia, y se los lleva de encuentro. Ellos están sumergidos en una fosa de estiércol humano con el que se atragantan y ahogan. Acto seguido, Dante visita la fosa de los simoníacos. En ella yacen enterrados cabeza abajo
todos aquellos quienes utilizaron una investidura sagrada o el nombre de algún dios para obtener beneficio. Sus piernas son la única parte de su cuerpo que sobresale y ellas arden con fuego de modo que el condenado se asfixia y se quema al mismo tiempo. Aquel personaje se encuentra con la fosa de los papas, y en la que cada uno se hunde luego de su sucesor llega. La fosa más próxima la habitan los adivinos, aquellos que utilizaron el misticismo propio del hombre y lo desconocido para de esa manera engañar y cometer fraude. Como ellos pretendieron ver más allá del presente, ahora se ven forzados a caminar hacia atrás, puesto que sus cabezas han sido torcidas de manera tal de que su barba recae sobre sus espaldas y llevan el cuerpo torcido. La fosa que sigue es la de los barateros, esos que se aprovecharon del poder y la política para de esa manera obtener beneficio. Están obligados a permanecer completamente sumergidos en un aceite hirviendo. Aquellos que osan asomar alguna parte de su cuerpo, por pequeña que ésta sea, se exponen a ser capturados por las legiones de demonios que vigilan el pez y que, de agarrarlos, los torturan y descuartizan lentamente, asegurándose de causarles el mayor dolor posible. Es aquí donde la comedia empieza a aparecer. Dante no es muy bien recibido por los demonios. Al final acepta guiarlos a través de la fosa, pero en el camino se encuentran con un infractor que se toma un respiro del tormento. Ellos lo capturan y lo van a torturar, pero Dante se interpone intentando conocer más de este desafortunado. El condenado Ciampolo de Navarra le sigue el juego, buscando su oportunidad, y al final encuentra el modo de escapar de los demonios y volver a la protección del aceite hirviendo. Vaya consuelo, lo que le trae no pocos problemas a Dante. Noveno círculo. Los traidores. Concluye la visita de Dante al infierno. El centro del infierno, a diferencia de las imágenes tradicionales del infierno, no es un lugar de fuego, sino un lugar de hielo. Este envuelve a los condenados por el máximo pecado, el fraude, que supera la violencia, cometido contra aquellos con los cuales la naturaleza no ha vinculado, familia, patria, huéspedes y superiores, entre los que se encuentran reyes, pontífices, sobre todo, huéspedes y superiores. En este orden están los condenados más o menos sumergidos. Los primeros pueden sacar pecho y cuello y rostro, los siguientes cuello y cabeza. Los traidores contra sus huéspedes solo pueden sacar el rostro fuera del hielo, y además, ellos caen directamente al infierno apenas cometida su traición, sin posibilidad de redención o arrepentimiento, y aunque sus cuerpos sigan vivos en la tierra. Finalmente, los traidores contra los superiores están completamente sumergidos, a excepción de 4. Lucifer, que tiene 3 rostros en una sola cabeza y con cuya boca tritura a los otros 3, Judas, Bruto y Casio. El purgatorio. Esta parte del poema comienza con la salida del infierno. Dante y Virgilio llegan así al purgatorio, el lugar en el cual las almas se purifican. Se halla en medio de las aguas una montaña alta sobre una isla. Ahí se encuentran a Catón, de Útica, a quien Dante representa como el guardián de las aguas. Catón los prepara para el tránsito por el purgatorio. A esta isla llega un ángel en una barca, en la cual transporta a los condenados al antepurgatorio, en el que se encuentran las almas que vivieron en pecado, pero se arrepintieron antes de morir. El ángel guardián que custodiaba la puerta del purgatorio le graba en su frente 7P, en alusión a los pecados capitales, marcas que desaparecen en la medida que asciende al cielo. El ángel abre las puertas con las llaves místicas del arrepentimiento y la conversión. Los peregrinos visitan cada uno de los 7 peldaños, donde logran ver la representación de los 7 pecados capitales. Desde la puerta del purgatorio, Virgilio guía a Dante a través del peregrinaje de sus 7 peldaños. Primer peldaño. Soberbia. El primer peldaño representa el pecado de la soberbia. Los condenados se arrastran con piedras en sus espaldas. Dante y Virgilio ven hermosas esculturas expresando humildad, la virtud opuesta al pecado de la soberbia. Dante pierde su primera P. Segundo peldaño. Envidia. El segundo peldaño representa el pecado de la envidia. Las almas de los envidiosos vestían túnicas grises de penitencia y tenían sus ojos cosidos, recordando la forma en cómo los cetreros cosían los ojos de sus halcones para lograr entrenarlos.
Dante y Virgilio en un primer momento oyen voces, contando historias acerca de la generosidad, la virtud opuesta a la envidia. Caín celoso de su hermano, Abel, ejemplo de Dante sobre la envidia. Tercer peldaño, ira. Representa el pecado de la ira. Las almas de los llenos de ira caminaban en fumarolas de acre. Esto simboliza el cegador efecto del enojo. Ejemplo de mansedumbre, la virtud opuesta a la ira. Son mostrados a Dante como visiones en su mente. Ejemplos de mansedumbre. Ejemplo de mansedumbre, la virtud opuesta a la ira. Son mostrados a Dante como visiones en su mente. El apedreamiento de San Esteban brinda claro ejemplo de la ira, tanto como de mansedumbre, por parte del santo, siendo esta la virtud opuesta. Cuarto peldaño, pereza. El cuarto peldaño representa el pecado de la pereza. Aquí las almas son condenadas a incesantes trabajos. Están demasiado ocupados como para conversar durante sus trabajos. Los ejemplos de entusiasmo o energía, las virtudes opuestas a la pereza, son clamados por las almas que recorren la terraza. Quinto peldaño, avaricia. El quinto peldaño representa el pecado de la avaricia. Las almas de los condenados se encuentran atados de pies y manos, con la cara pegada al suelo, pues en vida solo ansiaron bienes terrenales. Los poetas contemplan ejemplos de la virtud de la generosidad opuesto al pecado de la avaricia. Dante y Virgilio son alcanzados por el poeta Estacio, a quien Dante presenta como un convertido al cristianismo. Acababa de finalizar su purificación en aquel círculo, y como cristiano su guía sería apta para complementar la de Virgilio. Sexto peldaño, gula. Sexto peldaño. El sexto peldaño representa el pecado de la gula. Los golosos están muriendo de hambre, aunque estén rodeados de árboles con manjares, pero no pueden tocarlos. Los ejemplos son dados por voces que se escuchan entre los árboles. Uno de ellos es el de Juan el Bautista, quien vivía de langostas y miel. Es un ejemplo de las virtudes opuestas, templanza o moderación. Séptimo peldaño, lujuria. El séptimo peldaño representa el pecado de la lujuria. Tiene una inmensa pared en llamas a través del cual todos deben pasar. Las almas arrepintiéndose de deseo mal dirigido sexual se ejecutan a través de las llamas gritando. Se dan ejemplos de castidad y fidelidad, virtudes opuestas a la lujuria. Los poetas Guido Guinizelli y Arnaud Daniel, con quienes Dante conversa, le recuerdan a Dante que a Beatriz puede encontrarla al otro lado del paraíso terrenal. Finalmente, Virgilio convence a Dante para que pase entre las llamas. El paraíso. En la encima del monte Purgatorio se encuentra el paraíso terrenal, o el jardín del Edén. Aquí Dante conoce a Matilda y Virgilio regresa al limbo. Matilda prepara a Dante para su encuentro con Beatriz, la mujer a la que Dante dedicó sus anteriores poesías, la mujer a cuyo pedido de Virgilio fue ordenado traer a Dante en su viaje. Dante pues pasa por el río Lete, que le borra la memoria de sus anteriores pecados. Finalmente Dante bebe del río Eunoe, recuperando la memoria y preparándose para su ascenso al paraíso. Primer cielo, el de la luna, las almas que no cumplieron sus votos. Las fases de la luna se asocia con la inconstancia. Su esfera es por ende la de las almas que abandonaron los votos monásticos y por ende presentaron deficiencias en su virtud de coraje. Canto 2. En esta los protagonistas conocen a Picarda Donati, la hermana de Forense Donati, amigo de Dante, quien murió poco después de ser obligada a abandonar el monasterio. También conoce a Constancia I de Cilicia, quien fue arrancada por la fuerza de un monasterio para que contrajera nupcias con Enrique VI. Canto 3. Beatriz habla sobre la libertad de la voluntad, el carácter sacro de los votos y la importancia de resistir a las presiones. Canto 4. Segundo cielo, el de Mercurio. Las almas que practicaron el bien por conseguir honor y fama. Debido a su proximidad al Sol, el planeta Mercurio suele ser difícil de ver. Desde un punto de vista alegórico, el planeta representa a quienes hicieron el bien por el deseo de adquirir la fama, pero quienes debido a su ambición fallaron en la virtud de la justicia. Su gloria terrenal palidece en junto a la de Dios, del mismo modo que el planeta Mercurio es casi insignificante junto al Sol.
El emperador Justiniano cuenta su vida y extiende su relato a las glorias del Imperio Romano. Deplora las ofensas de güelfos y gibelinos contra el águila imperial. Presenta algunos beatos de este cielo y glorifica a Romeo de Villanova. Tercer cielo, el de Venus, las almas que estuvieron sujetas al amor. El planeta Venus tradicionalmente se lo asocia con la diosa del amor, por lo que el autor lo convierte en la esfera de los amantes, quienes fallaron en la virtud de la templanza. Canto 8. Entre los espíritus amantes, el poeta encuentra a Carlos Martel, revive un recuerdo juvenil y escucha el drama de la casa de Anjou. Cuarto cielo, el del sol. Las almas de los sabios. Más allá de la sombra de la tierra, Dante encuentra ejemplos positivos de la prudencia y justicia, templanza y coraje, en el sol que es la fuente de la luz de la tierra. Dante encuentra los máximos ejemplos de prudencia, las almas de los sabios, quienes ayudaron a iluminar el mundo intelectualmente. Quinto cielo, el de Marte. Las almas de los que han combatido por la fe. Al planeta Marte tradicionalmente se le asocia con el dios de la guerra, por lo que Dante hace de esta esfera la de los guerreros de la fe, quienes dieron su vida por Dios, mostrando por ende la virtud del coraje. Las millones de centellas de luz que son sus almas forman una cruz griega en el planeta Marte, y el autor la compara con la Vía Láctea. Sexto cielo, el de Júpiter. Los justos y los piadosos. El planeta Júpiter se suele asociar con el rey de los dioses, por lo que Dante lo escoge como la esfera en que figuran los reyes que se caracterizaron por su justicia. Las almas deletrean la versión latina de justicia del amor que juzgas, tras la cual la M final de la frase toma la forma de un águila imperial gigante. En esta esfera se encuentra David Ezequías, Trajano, Constantino I, Guillermo II de Cilicia y Rufeo, el troyano, quien fue un pagano salvado por la merced de Dios. Las almas que forman el águila imperial hablan con una sola voz y hablan de la justicia de Dios. Séptimo cielo, el de Saturno, los contemplativos. La esfera de Saturno es la de los contemplativos, que incluye la templanza. Dante encuentra a Pedro Damián y discute con él sobre el monácato, la doctrina de la predestinación y la triste situación de la Iglesia, canto 11 y canto 12. Beatriz, quien representa la teología, se hace cada vez más adorable y llena de gracia, lo cual es una señal que indica la cercanía de la percepción del observador a la de Dios. Octavo cielo, el de las estrellas fijas, triunfo de Cristo. La esfera de las estrellas fijas es la de la iglesia militante. En este punto, Dante vuelve la vista atrás para contemplar tanto las 7 esferas por las que ha pasado como la tierra. Canto 22. Dante ve a sí mismo a la Virgen María y otros santos. Canto 23. San Pedro examina a Dante sobre la fe, preguntándole qué es y si alberga o no ese sentimiento. Tras la respuesta, San Pedro le pregunta al protagonista, ¿cómo sabe que la Biblia es verdadera? Y Dante cita el milagro de que la Iglesia haya crecido tan pronto y tan robusta a partir de orígenes tan humildes. Canto 24. Noveno cielo, o primer móvil, Dios y los ángeles. El primer móvil es la mayor esfera del universo. Dios la mueve directamente, haciendo que por reacción a su vez se muevan todas las otras esferas que alberga. El primer móvil es la morada de los ángeles, y allí ve Dante a Dios como un intenso punto de luz rodeado de 9 anillos de ángeles. Beatriz explica la creación del universo y el papel de los ángeles, terminando con una severa crítica a los predicadores. Décimo cielo o empíreo, Dios, ángeles y bienaventurados. Desde el primer móvil, Dante asciende a una región que está más allá de la existencia física, el ímpero, que es la morada de Dios. Beatriz, que representa la teología, se hace en este lugar más bella que nunca, y Dante se ve envuelto por la luz, de modo que es capaz de ver a Dios. Dante ve una rosa enorme que simboliza el amor divino, cuyos pétalos son las almas entronizadas de los fieles, todas las almas que ha conocido en el paraíso, incluyendo Beatriz. Tiene su morada en esta rosa. A su alrededor hay ángeles volando como abejas, distribuyendo paz y amor. Cuando Beatriz pasa a ocupar su lugar en la rosa,
Dante ya se encuentra más allá de la teología y a su vez puede contemplar directamente a Dios, y San Bernardo, en cuanto místico y contemplativo, será su guía en esta última etapa. San Bernardo continúa explicando la predestinación y reza a María a favor de Dante. Por último, el protagonista entra en contacto directo con Dios, quien aparece como tres círculos idénticos que ocupan el mismo espacio, los cuales representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.